Que el Creador los bendiga. Damos gracias a nuestro Padre que está en el cielo, a Yahweh. Damos gracias a nuestro Maestro, Yeshua HaMashiach, Emmanuel. Y en esta ocasión que vamos a estar haciendo esta grabación, esta enseñanza, le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe, que nos bendiga con su presencia y que bendiga a cada uno de todos los que nos oyen, de todos los que nos ven en muchos lugares. Y bueno, hoy vamos a estar estudiando un tema sobre el ángel de Dios protege a los que aman a Dios. Eso está en el Salmo 34, en el verso 7. Y en la escritura dice que el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces hoy, mientras vamos a estar estudiando sobre este tema, sobre la protección que tenemos por el ángel de Dios, el ángel de Yahweh, o los ángeles que nos protegen, porque bueno, tenemos la enseñanza en la Biblia y dice la escritura que hay un ángel que acampa alrededor de cada uno de los que obedecemos los mandamientos, buscamos la palabra de Dios, estamos acercados a Él. Una de las cosas que bueno, no hay un hombre que no peque, no hay una persona que no cometa pecados. El rey Salomón dice que todos pecamos con los pensamientos, con las palabras, con las acciones. Entonces lo que se trata es de que estemos acercados leyendo la Biblia, escuchando las enseñanzas. Hay muchas maneras de cómo podemos estar acercados a Dios y vivir una vida apartada del mal, vivir en arrepentimiento. Entonces, una de las cosas que hay que mientras estudiamos este capítulo 34, verso 7, sobre el ángel de Dios, el ángel de Yahweh protege a los que le temen, y la traducción es a los que respetan a Yahweh. Entonces, primeramente, para que nosotros digamos, bueno, yo creo en Dios o yo amo a Dios, se necesita una muestra de que demostremos cómo amamos a Dios. Y dice nuestro maestro, el Ben David, Yeshua HaMashiach, o Jesucristo de Nazaret, como lo conocen, dice él: si tú guardas mis mandamientos, entonces tú me vas a demostrar que me amas. Entonces es bien fácil que nos demos cuenta que amamos a Dios amando sus mandamientos, obedeciendo sus mandamientos. Entonces, mientras estudiamos este tema y esta enseñanza sobre la protección de Dios, Dios nos da una garantía de ser protegidos, pero es opcional. Debemos tomar una decisión de escoger la protección de Dios. Entonces es opcional. Todos escogemos. Queremos la protección de Dios. Dios nos da una garantía de que Él nos va a cuidar, de que Él nos va a proteger del mal, de todas las cosas que vemos y vivimos en el mundo. Entonces Dios dice, yo te doy una garantía. Yo te doy una garantía para protegerte de todos los males, protegerte de las enfermedades, protegerte de todo lo que le tienes miedo, temor. Entonces Dios nos da una garantía, pero debemos de escoger esa garantía, porque en el libro de los Deuteronomios, en el capítulo 30 y en el verso 15, si leemos ahí, vamos a ir al capítulo 30 de los Deuteronomios y vamos a leer ahí en el verso, ¿qué dice la escritura? Dice en el verso 15, dice: mira, yo he puesto delante de ti, dice, hoy la vida, dice, y el bien, y la muerte, y el mal. Entonces, primeramente, como yo les comenté, la protección de Dios es opcional. Todos vamos a decidir, vamos a tomar una decisión si queremos la protección de Dios. Entonces, Dios está diciendo, Yahweh está diciendo, dice, yo pongo, dice, hoy delante de ti, dice, el bien, la vida, el mal.
Entonces, una de las cosas que es opcional, nosotros escogemos. Y yo creo que hoy, mientras estamos haciendo esta grabación y estamos haciendo este estudio para que sea de bendición para todos, yo creo que todos hemos escogido una cosa u otra. ¿Qué hemos escogido? Y yo creo que nos podemos dar cuenta al ver a nuestro alrededor de cómo estamos viviendo, de cómo estamos con todo. La salud, los hijos, el matrimonio, la familia, el medio en el cual pues convivimos, porque todos tenemos un medio, un grupo de personas, cómo nos llevamos, qué hacemos, vemos la bendición o vemos las tragedias, los fracasos, vemos enfermedades, nos damos cuenta de un ser querido, una amistad, está atravesando una mala situación, le está yendo mal, pero ¿por qué? Porque todo es opcional. El Creador nos ha puesto delante de nosotros, dice en ese verso 15, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, dice, y el bien, y la muerte, y el mal. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Creador? Él dice, tú escoge. Tú escoge. Entonces, una de las cosas que hay más adelante, vamos a ver en el verso 19 de este mismo capítulo del libro de los Deuteronomios, y dice así. Y para que, entendamos un poco más sobre todo lo que nos está enseñando, en el verso 18 dice, yo os protesto hoy, que de cierto, dice, pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais a pasar, dice, el Jordán, para entrar y poseer en ella. Verso 19, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ti, vosotros. Dice que os he puesto delante la vida, dice, y la muerte, la bendición, la maldición. Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, Yahweh está diciendo, el Creador está diciendo, vas a escoger, es opcional, nadie es obligado a obedecer a Dios, a buscar a Dios. Pero una de las cosas que hay es el resultado. Vemos bendiciones, o vemos enfermedades, vemos cosas que nos molestan, que no estamos a gusto, que no estamos contentos con lo que estamos viendo, con lo que estamos viviendo, con lo que oímos. Entonces el Creador nos está diciendo, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, dice, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas. Entonces, una de las cosas que aún todavía el Creador dice, escoge la vida. Dice él, escoge la vida para que vivas y tu descendencia. Entonces, fíjense una de las cosas que dice la Escritura, que el ángel de Dios, el ángel de Yahweh, acampa alrededor de los que le temen, de los que aman a Yahweh. Fíjense. Y Yahweh está diciendo, existe la maldad, existe la destrucción. ¿Ven? Existe la destrucción. Entonces Él está diciendo, escoge la vida. Escoge la vida. ¿Y cuál es la vida? La vida es la palabra del Creador. Si nosotros leemos la Escritura, leemos la Biblia, todos los días. Hay que leer la Biblia todos los días. Porque yo he cuestionado y le he preguntado a la gente, si usted se alimenta una vez al día, bueno, ¿en qué condiciones estaría? Si no se alimenta 3 veces al día. ¿Ven? Entonces, una de las cosas que si no leemos la Biblia, ¿cómo está nuestra condición espiritual? ¿Qué tan acercados estamos a Dios? Dios nos protegerá de las maldades, de las tragedias, de las maldiciones. Él nos protegerá cuando nosotros estamos viviendo una vida apartada de Él y estamos en desobediencia. Fíjense.
Pero como comenté, es opcional. Todos elegimos hacia qué camino queremos ir. ¿Queremos un camino fácil? ¿Queremos un camino que nos lleve a la rectitud, a la justicia? Y que seamos protegidos. Que seamos protegidos con el ángel de Yahweh, con el ángel de Dios. Dice que acampa alrededor de los que le temen, alrededor de los que aman a Dios. Entonces necesitamos vivir en obediencia a su palabra. Una de las cosas que hay es que tenemos el libre albedrío de escoger el bien o de escoger el mal. Pero nosotros vamos a ver el resultado y vamos a ver el sufrimiento. Entonces, ¿quién va a sufrir primeramente? Nosotros como padres, y luego los hijos van a sufrir también. Por una mala decisión y por escoger el mal camino. Entonces Dios está diciendo, yo pongo delante de ti el bien, la bendición, pero también está el mal y también está la maldición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Que el ángel de Dios, el ángel de Yahweh, va a proteger a los que aman a Dios. ¿Y cómo sabemos que amamos a Dios? Obedeciendo su palabra. Entonces, una de las cosas que hay es que primeramente Dios quiere evitarnos el sufrimiento y quiere evitarnos el dolor. Dios quiere evitarnos el dolor, el sufrimiento, guardando su palabra, obedeciendo su palabra. Entonces, una de las cosas que hay, como estamos hoy enfocados en esta enseñanza de este estudio, de que el ángel de Yahweh, el ángel de Dios, protege a los que aman a Dios, vamos a ir al Salmo 31 y vamos a estar viendo qué es lo que ocurre en el Salmo 31 y vamos a ver qué dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 31, y vamos a estar viendo de ahí en adelante, vamos a estar viendo muchos versos sobre lo que es la protección de Dios, y vamos a estar viendo desde el verso 18 hasta el verso 24, y vamos a estar leyendo aquí en el Salmo 31, y dice ahí en el verso 18, dice: enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, dice, con soberbia y menosprecio. Y como les dije, en esta ocasión nos estamos enfocando en lo que es la protección del Creador, en lo que es la protección de Dios. Y dice aquí la Escritura, dice que Dios cierra, dice, los labios que nos menosprecian, dice, y que hablan, dice, cosas duras contra nosotros, que nos menosprecian. Fíjense, Dios nos protege de las personas que hablan en contra de nosotros, maldiciones, que nos declaran maldiciones, nos declaran destrucción. Dice que Yahweh, dice, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, dice, cosas duras, que dice en esta parte, con soberbia y menosprecio. Dice, verso 19 dice, cuán grande es tu bondad que has guardado, dice, para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Dice en el verso 19, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen. Fíjense, Dios está diciendo, dice, cuánta bondad has guardado para los que te temen, para los que te aman. Verso 20, dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de las conspiraciones del hombre. Los pondrás en un tabernáculo, dice, a cubierto, dice, de contención de lengua. Fíjense, verso 21, bendito sea Yahweh, porque ha hecho maravillas, su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura,
cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Dice, ama a Yahweh todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Yahweh y paga abundantemente al que procede con soberbia. Dice, esforzaos todos vosotros los que esperan en Yahweh y tome aliento vuestro corazón. Y bueno, quería que viéramos en este verso 23, dice, amar a Yahweh todos vosotros sus santos, los fieles, dice, a los fieles guarda Yahweh y paga abundantemente al que procede con soberbia. Entonces, una de las cosas que quería que viéramos que dice la Escritura, dice que Yahweh, dice, Él guarda a los fieles, Él guarda a los santos, Él guarda a las personas que aman a Dios, que aman a Yahweh. ¿Cómo es que lo hace? A través de un ángel. Porque dice la Escritura que el ángel de Dios acampa alrededor de todos los que aman a Dios. Y entonces, para que nosotros nos demos cuenta que si decimos nosotros en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento, y decimos, yo amo a Dios, pero ¿cómo es que Dios se va a dar cuenta de que amamos a Dios? Nuestro maestro, el Ben David, Yeshua HaMashiach o Jesucristo de Nazaret, él dice, si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. ¿Ves? Él dice, si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. Entonces ahora vamos a ir al Salmo 32 y vamos a ver en el verso 7 lo que dice ahí. Vamos a ir al Salmo 32 y vamos a ver lo que dice en el verso 7. Y en el verso 7 dice ahí, pero, o sea, todo el Salmo es una gran bendición y dice, tú eres mi refugio, dice, me guardarás de la lengua, dice, no, dice aquí, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, dice, con cánticos de liberación me rodearás. Entonces, primeramente quería que viéramos en esta parte y dice, tú eres mi refugio, dice, me guardarás de la angustia. Y entonces, si el Creador, Él nos protege de la angustia, Él nos guarda de caer en la angustia, ¿por qué? Porque amamos su palabra, porque amamos los mandamientos. Entonces, fíjense, una de las cosas que hay es que la angustia, ¿por qué tendríamos que sufrir de angustia? ¿Por qué tendríamos que atravesar angustia? Si atravesamos angustia es porque tenemos alguna preocupación, o tenemos alguna enfermedad, o tenemos algún problema, o tal vez alguno de nuestros familiares tiene alguna enfermedad o tiene un problema. Entonces el Creador está diciendo, yo te voy a guardar de la angustia, yo te voy a proteger de la angustia. ¿Y qué necesitamos hacer para ser protegidos? Guardar la palabra. Y vamos a comenzar a leer en el primer verso de este Salmo 32 y dice, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Feliz el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad. Dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y quería que viéramos esto. Porque para que tengamos la protección de Dios, de Yahweh, del Creador, dice, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es una de las grandes enseñanzas que tenemos, que dice la Escritura, dice el rey David, en este libro de los Salmos, dice, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Entonces, primeramente, dice, feliz el hombre es cuando ha sido perdonado su pecado, cuando ha sido perdonada su transgresión. Entonces, una de las cosas que ahora nosotros vamos a pensar y nos vamos a examinar, ¿somos felices?
¿Somos felices porque se ha perdonado nuestra culpa, nuestra transgresión? Bueno, y si no somos felices, entonces tenemos que arrepentirnos. Tenemos que llegar al punto del arrepentimiento. Fíjense, ¿qué es arrepentirse? Apartarse del mal. Necesitamos ver qué es lo que dicen los 10 mandamientos. Y de ahí vamos a tomar decisiones. ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces dice en el verso 2, dice, feliz el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Feliz el hombre, dice, en quien no hay culpa, no hay iniquidad y no hay espíritu de engaño. ¿Ven? Entonces, mientras estamos estudiando la escritura, mientras hoy en esta ocasión estamos estudiando este tema sobre el ángel de Yahweh acampa alrededor de los que aman a Yahweh. Entonces dice aquí que no debe de haber espíritu de engaño. Hace unas cuantas semanas atrás estuvimos estudiando un tema sobre el espíritu de tristeza. Un espíritu de tristeza que seca los huesos. Entonces estuvimos estudiando que la tristeza, ¿de dónde viene? ¿De dónde surge la tristeza? La tristeza surge porque nos vemos fracasados y no obtenemos lo que queremos. Y entonces nos empezamos a sentir tristes. Y entonces estuvimos estudiando la definición de la palabra tristeza, que viene de las palabras que están relacionadas a lo que es el estrés, la desesperación, la ansiedad, la culpa. Entonces, una de las cosas que ocurre, ¿qué ocurre con la tristeza? ¿Qué es lo que pasa con eso? Dice aquí, feliz el hombre, dice, a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Ves? Entonces hoy, mientras estamos viendo esto, que si nos hemos arrepentido, nos hemos apartado del mal, y dice que en el alma del hombre no puede haber espíritu de engaño, no puede haber espíritu de mentira. Dice en el verso 4, vamos a ver el verso 3, y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, dice, en mi gemir todo el día. Entonces lo que la escritura nos enseña aquí, y dice que cuando las personas no confiesan el pecado, no confiesan la culpa, dice que se envejecen los huesos. Cuando por alguna razón, tal vez no tenemos mucha información, no tenemos mucha asesoría a lo que es la enseñanza, entonces cuando se guarda culpa, cuando se guarda rencor, dice la escritura que se secan los huesos, que surgen muchas enfermedades. Entonces, una de las cosas que el rey David nos está diciendo, que lo que tenemos que hacer es confesar. Dice, feliz el hombre a quien cuya transgresión, dice, se le ha sido perdonada. Porque el Creador nos ama a todos. Y el Creador quiere solamente que confesemos nuestros pecados y que nos apartemos del mal y que vivamos siguiendo la Torah, estudiando la Biblia. Y como yo les dije, hay que leer la Biblia todos los días y saber qué es lo que Dios dice, hacia dónde nos quiere conducir con su palabra. Entonces dice aquí que mientras el rey David cayó y no confesaba su pecado, dice, mis huesos, dice, se empezaron a secar, a causarme problemas. Entonces yo creo que si tenemos algún problema, alguna enfermedad, porque hay enfermedades que han venido por pruebas, hay enfermedades que han venido por castigo, por transgresión al pecado. Entonces, una de las cosas que, bueno, si somos personas espirituales y atravesamos una enfermedad, porque yo les puedo decir que el apóstol Pablo o Shaul, él tenía una enfermedad, tenía un problema, tenía un aguijón y sufría. Y este hombre clamaba a Dios y le decía, bueno, quítame esta enfermedad, quítame este mal. Y bueno, Dios no lo quitó porque era de bendición para que este hombre siempre estuviera buscando al Creador. Entonces, si nosotros estamos enfermos,
puede ser por una prueba para que sigamos creciendo en la fe. Pero si nosotros encontramos que no somos personas espirituales, que no leemos la Biblia, que no estamos apegados a Dios y estamos enfermos, entonces podemos escudriñar y podemos estudiar, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Será por algún pecado? ¿Será por algo que he hablado, algo que he dicho? ¿Alguien me ha declarado palabras de destrucción, de maldición? Y me están causando todas estas enfermedades. Porque acabamos de ver en uno de los versos que comenzamos a leer, y dice que Yahweh nos protege de las malas palabras que nos hacen de menosprecio. Entonces, si el Creador, si Yahweh nos protege de todas las cosas que se nos declaran para destruirnos, si no estamos siendo protegidos por Dios, entonces esas maldiciones y esas palabras que se están declarando tal vez estén llegando a nuestras familias, o a nuestra vida, a nuestro cuerpo, o tal vez a nuestros bienes, la administración que tenemos, la salud, bueno, muchas cosas. Entonces tenemos que estar apegados al Creador para que Él nos proteja. Entonces dice más adelante, en el verso 4 dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí, dice, tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano, dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Fíjense, eso es lo que ocurre cuando el pecado no lo confesamos, cuando el pecado lo queremos tener ahí, va a causar problemas de enfermedad, porque dice la Escritura que el pago del pecado es muerte. Y si el pago del pecado es muerte, entonces nosotros debemos de examinarnos y de decir, bueno, ¿cuál es el estado espiritual que tengo? ¿Cuál es el estado espiritual que tiene mi familia? Y debemos de llegar al arrepentimiento, de buscar al Creador y de pedirle perdón. Dice en el verso más adelante, dice en el verso 5, mi pecado te declaré, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Yahweh, y dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjense lo que tenemos que hacer, queremos la protección de Dios, y entonces dice Dios, usando la boca del rey David, dice aquí, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mi transgresión a Yahweh y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, si Yahweh perdona el pecado y la transgresión en el nombre de nuestro Maestro, el Ben David, Yeshua HaMashiach o Jesucristo de Nazaret, bueno, hay que hacerlo. Como he comentado en otras enseñanzas, bueno, usted si está manejando, si está conduciendo o esté en su casa, donde esté, y usted quiere hablar con el Creador, usted lo puede hacer en cualquier lugar, confesarle a Dios que ha transgredido, que ha pecado y que necesita el perdón. Porque por esa razón nuestro Mesías, nuestro Maestro, el Ben David, Yeshua HaMashiach, él padeció en la cruz del Calvario para que pues el pecado de todos los humanos quedara perdonado si creemos en Él, obedecemos su palabra y lo seguimos. Entonces todos tenemos la oportunidad de ir al reino de Yahweh. Entonces dice aquí, dice que el rey David confesó su pecado y dice, ya no lo voy a encubrir más, voy a confesar mis iniquidades y mis transgresiones a Yahweh y Él me va a perdonar. Entonces esa es fe. Y vamos a ver más adelante en el verso 6, dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán, dice, no llegarán hasta Él. Dice aquí, entonces dice, oraremos a Él y vendrán muchas inundaciones de agua y no nos llegarán, no nos destruirán. Y vamos a ver ahí en el verso 7 donde comenzamos esta lectura y dice ahí, tú eres mi refugio, dice, tú guardas de la angustia, dice, con cántico de liberación me rodearás. Dice Yahweh, que Él es nuestro refugio y Él nos guardará de la angustia.
Entonces, si Dios, si Yahweh nos guarda de la angustia, estamos felices, no nos preocupamos, no estamos desesperados, no entramos en las ansiedades, en el coraje, en la ira. ¿Por qué? Porque tenemos confianza de que Dios nos protege de todo. Entonces vamos a ir más adelante. En el verso 9 dice: no seas como el caballo o como el mulo, dice, sin entendimiento, que han de ser sujetados, dice, con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Verso 10: muchos dolores hay para el impío, mas al que espera en Yahweh le rodeará la misericordia. Alegraos en Yahweh, dice, y gozaos justos, y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y dice la palabra del Creador en el verso 32: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Yahweh le rodeará la misericordia. Y dice la escritura aquí que hay muchos dolores para el impío. Una de las cosas que hay es que cuando nosotros platicamos en la iglesia, en la comunidad o en una sinagoga, nos encontramos en la calle, en el trabajo, encontramos a gente conocida y siempre nos estamos preguntando, es una costumbre, y siempre decimos, ¿cómo está? Y la gente dice, bueno, estoy bien. Pero una de las cosas que hay es que si una persona no está acercada al Creador, no está leyendo la Biblia, no vive una vida santa, de justicia, entonces lo que hay, puede haber muchas dolor, muchas cosas que esté atravesando una persona atrás de la sonrisa. ¿Por qué? Porque siempre preguntamos ¿cómo está? La gente dice, yo estoy bien, pero si la persona no ha escogido la protección de Dios, entonces puede estar atravesando muchas cosas que le estén causando dolor en el corazón. Y una de las cosas que les recomiendo es que hay que acercarse al Creador. Y acercarse al Creador, como comenté, es leer la Escritura, obedecer la palabra de Dios, ponerla en práctica, no solamente leerla y que no hagamos caso a lo que el Creador está diciendo. ¿Por qué le está diciendo, yo pongo delante de ti el bien, la vida, la maldición, el mal? Y tenemos libre albedrío. ¿Qué escogemos? Entonces, una de las cosas que yo quisiera es que escojamos la palabra del Creador. Vamos a ir más adelante y vamos a estar viendo en el capítulo 33 de los Salmos, y vamos a ver en el verso 19 lo que dice la palabra del Creador ahí. En este Salmo 33, en el verso 19, capítulo 33, verso 19, dice, Dios libra de la muerte. Dios libra de la muerte. Y vamos a ver en este verso. Dice en este verso 19, capítulo 33, vamos a ver, y dice aquí en este verso 19, dice, para liberar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Dice que Yahweh, el Creador, dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Fíjense, dice en el verso 20, nuestra alma espera a Yahweh, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Verso 21, por tanto Él se alegrará nuestros corazones, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Yahweh, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y una de las cosas que dice aquí la palabra, y dice en este verso,
que Él libra nuestras almas de la muerte. Y dice que también nos da, dice que nos da o nos libra del tiempo del hambre. ¿Ves? Entonces, si escogemos la protección de Dios, ser protegidos por los ángeles de Yahweh, entonces Él nos va a librar de la muerte y también nos va a librar del hambre. ¿Ven? Porque Él nos bendice, Él nos da todo. Él nos da todo. Entonces, una de las cosas que lo que tenemos que hacer es sentir agradecimiento y buscar al Creador. Entonces vamos a ir más adelante y vamos a estar viendo en el libro de Isaías o Isayahu, y vamos a ver ahí lo que dice la escritura en este capítulo 24, en el verso 5, y vamos a estar viendo ahí sobre algo que, bueno, debemos nosotros de estar meditando. Capítulo 24, y vamos a estar leyendo ahí lo que dice la palabra del Creador en ese verso 5, porque una de las cosas que mientras pues en esta semana, en toda esta semana estuve meditando sobre qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de enfrentarnos a las situaciones que están pasando en el mundo. Vemos y oímos de cómo la gente se mueve de un país a otro, y escuchamos sobre los tiroteos y las matanzas que se hacen pues en todo el mundo, no nada más aquí en Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que hay es que yo quería que viéramos este capítulo 24, en este verso 5, lo que dice la palabra del Creador, y dice ahí que el mundo, dice, se ha contaminado por el pecado, el mundo se ha contaminado por el mal, porque dice que se han abandonado los mandamientos, se ha abandonado la ley de Dios. Entonces, una de las cosas que hay es que ahora tenemos un problema, y una de las cosas que los problemas que vemos tanto en nuestras familias o en nuestra ciudad, en nuestro país, son consecuencias porque se han tomado malas decisiones. Entonces, así como vemos los resultados de una mala salud, de una mala conducta con los hijos o de un mal matrimonio, solamente son resultados, son las consecuencias de las malas decisiones por no educarnos y por no buscar a Dios, por no buscar al Creador. Entonces, en este capítulo 24 y en el verso 5 dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. En el verso 26 dice: por esta causa la maldición, dice, consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, dice, y disminuyeron los hombres. Entonces, una de las cosas que quería que viéramos, que uno de los grandes problemas que tenemos ahorita es que tenemos mucha religión. Y una de las cosas que hay mucha religión, y tal vez podamos preguntarnos o podemos decir, bueno, yo estoy en el lugar correcto, yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy viviendo conforme lo que Dios me está pidiendo. Pero entonces, una de las cosas que hay es que la pregunta que Yahweh nos hace, que Dios nos hace, es: ¿quién va a ir al cielo? ¿Quién va a estar en el monte santo, en el monte de Sinaí o en el monte de Sión? Entonces vamos a ver esto, y dice la palabra, dice en ese verso 5, dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Entonces, una de las cosas, ¿por qué vemos todo lo que está pasando? Todo lo que está pasando. Como les dije, hay incendios, hay matanzas, hay odio, hay tantas cosas que están pasando, y nos preguntamos: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Tenemos miedo, tenemos temor, no nos sentimos seguros, tenemos tanta inseguridad, nos preocupamos de los hijos, nos preocupamos de qué va a pasar más adelante con las inversiones, con
con lo que tenemos, qué vamos a hacer, a dónde vamos a ir, dónde está seguro, dónde va a estar mejor, y nos estamos preocupando por eso, estamos entrando en esos pensamientos de confusión. Y una de las cosas que hay es que la Biblia dice que todo el mundo, que todo el universo lo sostiene Dios, lo sostiene el Creador. Entonces, si todo el mundo es sostenido por Dios, por el Creador, por Yahweh, entonces, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a entrar en temor? ¿Por qué vamos a entrar en desesperación, en coraje, en ira, en angustia, en miedos? ¿Por qué? Tal vez la razón por las cuales si caemos en eso es porque no tenemos fe. Es porque no estamos acercados a Dios y lo único que hacemos es que confiamos en los bienes, confiamos en la sabiduría que tenemos. Entonces, una de las cosas que eso no nos da seguridad, eso no nos da alegría, porque si confiamos en Dios, entonces tenemos la calma, tenemos la paz y sabemos que Él depende de todo. Una de las cosas, bueno, muchas de las veces sí han comentado y se oyen y dicen, bueno, las balas, todas están destinadas hacia una persona y todo depende de cómo vive esa persona, eso es lo que le va a pasar, eso es lo que le va a ocurrir dependiendo su vida espiritual, cómo vive esa persona. Entonces, una de las cosas que si todo está destinado, cómo van a terminar las personas, una de las cosas que hay es que el Creador nos está enseñando y Él está diciendo, si tú vienes y si tú escoges el bien, la vida, tú escoges la verdad, entonces tú vas a tener una prolongación de vida en esta tierra, porque yo te voy a proteger, yo te voy a bendecir, yo te voy a librar de todo el mal, yo te voy a cubrir, porque Él dice, yo soy tu refugio, yo soy tu salvador. Entonces, una de las cosas que, como les comenté, tenemos el libre albedrío. Y si escogemos la desobediencia, escogemos el mal, escogemos el no ser disciplinados, el no obedecer la palabra, el no obedecer los mandamientos, como dice aquí, que la única razón por la que hay tanta inmoralidad, el mundo, dice, se contaminó, y dice, es porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, dejaron los mandamientos. Entonces, eso es exactamente lo que está pasando ahorita, que se dejaron los mandamientos, se dejaron las leyes morales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora la gente ya no está viendo lo que es la moralidad, lo que es vivir en santidad, ya la gente no lo entiende. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las profecías que hace nuestro maestro, el Ben David Yeshua HaMashiach, y él dice que la venida de él sería como en los tiempos de Noé, que no había discernimiento, o sea que la gente no sabía qué era bueno o qué era malo. Entonces, estamos en una época en que la gente dice, bueno, esto es bueno. O sea, a lo malo, al pecado, le llaman bueno. Y a la verdad, a lo bueno, le dicen malo. Fíjense. Entonces, una de las cosas que hay un problema tan grande así, como lo hubo en Nínive, donde dice que cuando Jonás fue a predicar la palabra, dice que los hombres eran malvados en Nínive, que no conocían qué era derecha, qué era izquierda. Entonces, una de las cosas que ha pasado ahorita también, tenemos ese mismo problema, que la gente no sabe qué es derecha, qué es izquierda, pero bueno, las cosas es como decir, bueno, sí sabemos qué es la mano derecha y qué es la izquierda, pero una de las cosas, lo que la Biblia nos está enseñando es sobre lo que es la verdad de Dios, sobre lo que es su palabra. La gente no sabe, cuando se le cuestiona sobre la escritura, no sabe nada de la escritura. Entonces, no sabe qué es derecho, no sabe qué es justicia. Fíjense. Y una de las cosas que hay es que sí, tenemos mucha religión, pero es solamente una religión. Y la religión no va a salvar a nadie. La religión no es una garantía de protección. ¿Ven? Una de las cosas que hay es que el Creador, Yahweh, Dios, nos enseña en la palabra para ir al Salmo, vamos a ir al Salmo y vamos a ir al Salmo 24 para que veamos qué es lo que dice el Salmo 24, para que veamos que Él nos pregunta y dice, bueno, ¿quién es el que va a entrar a quién es el que va a ir al cielo? ¿Quién es el que va a estar en el templo de Jerusalén? ¿Quién es el que va a estar en el templo? Y dice, en ese Salmo 24, dice ahí, dice en ese verso, vamos a ver, vamos a movernos ahí al Salmo 24, si ya están ahorita ahí en sus escrituras en el Salmo 24,
Bendecimos al Creador del cielo y la tierra, porque Él es bueno y para siempre. Y como les estaba diciendo, nosotros no tenemos que estar desesperados, tenemos que estar tranquilos, porque dice en el primer verso, dice: de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué tendríamos que tener miedo y estar desesperados en este tiempo en el que vemos la economía, vemos a los líderes políticos, vemos todo lo que está pasando en el mundo, nos llenamos de temor? ¿Por qué? Dice la Escritura: de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dice en el verso 2: porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Verso 3 dice: ¿quién subirá al monte de Yahweh y quién estará en su lugar santo? Y Yahweh nos está preguntando, fíjense, si nosotros decimos: tengo mucho tiempo que yo estoy en la religión, yo soy una persona muy religiosa, yo estoy apegado a Dios, pero si no se obedece a Dios, la religión no va a ayudar para nada. Entonces lo que tenemos que hacer es leer la Escritura y obedecerla. Dice la palabra aquí, dice en esta pregunta: ¿quién subirá al monte de Yahweh y quién estará en su lugar santo? Para que nos demos cuenta y hagamos esto que tenemos que hacer. Dice en ese verso 4: ¿quién estará en el monte santo de Yahweh? ¿Quién estará en el templo? Y dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Dice en el verso 5: él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Elohim de salvación. Verso 6 dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Elohim, dice, de Jacob. Verso 7 dice: alza, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, vuestras eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Yahweh, dice, el fuerte y valiente, Yahweh el poderoso en batalla. Alzaos puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Yahweh de los ejércitos, dice. Él es el Rey de gloria, Yahweh Sebaot. Entonces, una de las cosas que tenemos en esta parte es lo que la Escritura nos enseña y dice: ¿quién subirá? ¿Quién estará en el monte santo? Y esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer. No importa cuál sea la religión, somos católicos o testigos o cristianos o ortodoxos o mesiánicos. Tenemos que hacernos la pregunta: ¿quién subirá al monte santo de Yahweh? ¿Quién estará en el monte santo? Y dice ahí: el limpio de manos y puro de corazón. Entonces, una de las cosas que hay, y también nos enseña el libro de Mateo, en el capítulo 5 y en el verso 8, y dice ahí que solamente los limpios de corazón verán a Yahweh. Entonces, si la Escritura dice que solamente los limpios de corazón verán a Yahweh, ya pues hicimos una enseñanza sobre palabras limpias y corazón limpio. Entonces, si ustedes quieren, pues pueden ver esa enseñanza que tenemos también ahí en YouTube. Palabras limpias, corazón limpio. Una de las cosas que hay, si las manos están limpias y el corazón también está limpio, eso es lo que nos va a permitir entrar al reino de Dios, al reino de Yahweh. Una de las cosas por qué tenemos que limpiar las manos, por qué tenemos que tener el corazón limpio, porque si permitimos que la palabra del Creador entre a nuestro corazón cuando la estudiamos, cuando leemos, entonces van a terminar los malos pensamientos. Y si estamos teniendo muchos malos pensamientos, entonces vamos a hablar malas palabras. Malas palabras vamos a tener. Entonces, una de las cosas que hay es que a la gente la conocemos por la manera en la que habla. Cuando una persona habla, nos damos cuenta de cómo está su corazón, si su corazón está limpio o si su corazón está contaminado.
Entonces una persona tiene el corazón limpio, habla palabras limpias y también las manos están limpias. ¿Por qué? Porque las manos, como dice Santiago en su libro, dice que las manos se hacen muchas cosas que son inadecuadas. Por ejemplo, pueden tocar o mandar textos, como por ejemplo les compartí, que antes, bueno, se utilizaba mucho la lengua para hablar y estar insultando o hablar, una calumnia, hacer cosas que no están bien. Entonces, una de las cosas que ahora se utilizan los dedos para mandar textos. Entonces, a veces la gente ahora, bueno, ya no insulta enfrente de la persona, sino le manda los textos. Entonces, ahora, bueno, debemos de tener cuidado que estamos escribiendo cuando utilizamos el teléfono, cuando estamos ahí en Facebook, cuando